Ok, hermanos, continuamos entonces, ya llegando a los últimos capítulos de nuestra vista panorámica. Capítulo 43 y 44 nos habla acerca de Jeremías en Egipto. Entonces, muy rápidamente, para citar aquí cosas que nos parecen puntuales, importantes. Luego de que Jeremías es dejado en Jerusalén por orden de Nabucodonosor, deja a un hombre allí a cargo y se levantan rebeldes otra vez a hacer lo mismo que había hecho Sedequías y matan al hombre que Nabucodonosor había dejado. El pueblo, el remanente, se asusta y dice, bueno, ahora Nabucodonosor va a venir y nos va a matar porque se le quitó la vida al hombre que él había dejado como gobernador. Así que están pensando en qué hacemos, y recordemos al principio de Jeremías, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Entonces ellos dicen, vamos a ir a refugiarnos en Egipto, es decir, están poniendo la confianza en el faraón, pensando, Nabucodonosor no ha llegado allá, entonces es probable que podamos ser protegidos de la furia de Nabucodonosor en Egipto, y eso es completamente contrario a todo lo que Dios ya había revelado. Sin embargo, se acercan al profeta Jeremías en el capítulo anterior y dicen, por favor, consúltale al Señor, porque tú ya sabes lo que pasó, somos muy poquitos acá, y bueno, mataron al encargado gobernador. Entonces, estamos pensando en irnos para Egipto para huir de la matanza que puede venir, pero queremos hacer la voluntad de Dios. Y fíjate que ellos van con mucha, entre comillas, piedad, y dicen, si Dios dice que vayamos, nos vamos, pero si Dios dice que nos quedemos acá, pues nos quedamos sin importar lo que pueda pasar. Confiamos en la palabra de Jehová. Jeremías les toma la petición y dice, yo voy a orar, pero yo no creo que sean sinceros en sus intenciones. Así que Jeremías va, presenta esta súplica delante del Señor, y va y le dice al pueblo precisamente la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es, si se van para Egipto, huyéndole a Nabucodonosor para refugiarse en Egipto, toda el hambre, la guerra, las enfermedades, todo lo que temen les va a llegar allá. Pero si se quedan aquí, yo los voy a plantar, yo los voy a edificar, yo los voy a proteger, nada malo les va a pasar. Tranquilos, yo me encargo. Pero cuando Jeremías le transmite esa información al pueblo, la respuesta es la que vemos aquí en los primeros 3 versículos del capítulo 43. Cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, Azarías, hijo de Oseías, Johanán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes, y uno no puede imaginarse hombres arrogantes después de todo lo que pasaron, pero eran arrogantes, le dijeron a Jeremías, mentira, el Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Baruc, hijo de Nerías, te ha convencido para que tú digas esto, porque él quiere que nos quedemos aquí para que los babilonios o nos maten o nos lleven al destierro en Babilonia. Así que lo que vemos es que ellos en verdad no fueron sinceros, ellos no querían conocer la voluntad de Dios, sino que estaban viendo a ver si al final la voluntad de Dios coincidía con sus deseos. Entonces, si Jeremías decía, sí, váyanse, dirían, vamos en obediencia al Señor. Pero cuando la respuesta de Dios no coincide con los deseos de su corazón, lo que ya habían decidido hacer, entonces se rebelan y dicen, no, eso no puede venir de parte del Señor, y vuelven a hacer exactamente lo que los llevó a estar en la situación en la que estaban en primera instancia. Seguir los deseos de su corazón, engañoso, malo, perverso, y rechazar la advertencia dada por el Señor a través de sus profetas. Ahora, ¿en qué punto de la historia estamos? Estamos en un punto donde Jerusalén ya fue destruida, el templo fue destruido, la gente fue llevada a Babilonia, las mujeres fueron violadas, las doncellas fueron violadas, los niños fueron masacrados, estrellados contra las rocas. Todo lo que Jeremías dijo que iba a pasar, había pasado. Y ahora Jeremías les dice, quédense, y vuelven a poner en tela de juicio. Es decir, no se trata del momento, se trata del corazón. Y eso es lo que revela precisamente el capítulo 43. Y estos hombres finalmente en rebelión se dirigen hacia Egipto. Y allá en Egipto Dios nuevamente les vuelve a hablar. Es lo que vemos en el capítulo 44, el mensaje que recibió Jeremías con relación a los judíos que vivían en el norte de Egipto, es decir, desobedecieron. Del 43 al 44 esta gente se va y se lleva
a Jeremías con él. Dice el Señor, verso 2. Ustedes vieron, mira lo importante, ustedes observaron las calamidades, ellos eran sobrevivientes que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Ahora estas ciudades están abandonadas y en ruinas. Ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad, quemaban incienso y rendían culto a otros dioses, dioses que ni ellos ni ustedes ni ninguno de sus antepasados conocieron. Una y otra vez envié a mis siervos los profetas para rogarles, no hagan estas cosas horribles que tanto detesto, pero mi pueblo no quiso escucharme ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a esos dioses, por eso mi furia se desbordó y cayó como fuego sobre las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que hasta el día de hoy permanecen en ruinas desoladas. Entonces Dios primero les hace un resumen de lo que pasó y ahora viene una pregunta, versículo 7. Entonces Dios pregunta, ¿por qué se destruyen a ustedes mismos? Y es una pregunta trágica, llena de misericordia y compasión, pero es una pregunta de asombro. Dice, ¿por qué se destruyen? Es decir, hay un salmo que dice la palabra dice, cuando obedecemos, Dios no se beneficia, y cuando se desobedecemos, Dios no se perjudica. Es decir, quien desobedece solo trae problemas sobre sí mismo, se destruye a sí mismo. Dice, pues ninguno de ustedes sobrevivirá, ni hombre, ni mujer, ni niño de entre ustedes que haya venido aquí desde Judá, ni siquiera los bebés que llevan en brazos. ¿Por qué provocan? Es otra pregunta. ¿Por qué provocan mi enojo quemando incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto? Lo único que lograrán es destruirse y hacerse a sí mismos objetos de maldición y de burla a todas las naciones de la tierra. Ellos llegan a Egipto y nuevamente levantan ídolos. Y es como que, mira, los ídolos que hay en Egipto, había mucha idolatría, como lo hemos estudiado. Ellos llegan allá y ven tantos templos, ven tanta idolatría que dicen, estos ídolos son poderosos. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor no ha venido acá, Nabucodonosor no ha podido con ellos. Entonces vuelve su corazón idólatra a encontrar razones para irse y volcarse a la idolatría. Es como tragicómico, uno dice, no puede ser, pero eso es lo que estaba precisamente sucediendo. Y de hecho más asombroso es que ellos dicen que van a seguir haciéndolo. Dios dice, verso 11, por lo tanto, esto dice el Señor, estoy decidido a destruir a cada uno de ustedes, serán objeto de condenación, de horror, de maldición, de burla. Los castigaré en Egipto, así como lo hice en Jerusalén, con guerra, hambre y enfermedad. O sea, Dios está enojado. Pero mira la respuesta del versículo 15, la respuesta al Dios que cumplió su palabra, el pacto mosaico. Y mira lo que dice aquí las mujeres, verso 15. Entonces todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de todos los que vivían en el norte y sur de Egipto, le contestaron a Jeremías, no escucharemos tus mensajes del Señor, haremos lo que se nos antoje, quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, paréntesis, no es casualidad que en el catolicismo a María se le identifique como la Reina del Cielo, cierro paréntesis, tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Es decir, ellos están diciendo, eso es lo que hemos hecho siempre, esa ha sido nuestra cultura, esa ha sido nuestra vida. Y mira lo que dicen, pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problemas, pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina del Cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, desde que Josías entró con su reforma, es lo que están diciendo, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. Y las mujeres dicen, ¿y acaso crees que hacíamos esto a escondidas? Nuestros esposos sabían, dice aquí, ellos nos ayudaban, ellos nos aceptaban que le hiciéramos pasteles a la Reina del Cielo. ¡Wow! Muchas cosas aquí, pero el tiempo no da. Pero lo que están diciendo es que esa generación comienza a pensar de la siguiente manera, bueno, mira, cuando estábamos en la idolatría y adorando a la Reina del Cielo nos iba bien. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dios estaba siendo paciente, Dios estaba siendo misericordioso, no había traído la destrucción y ellos asociaron, o más bien confundieron la paciencia de Dios
con bendiciones de los ídolos. En lugar de decir, Dios ha sido benévolo, Dios ha sido paciente y misericordioso con nosotros, porque a pesar de la idolatría nos está yendo bien, en lugar de decir eso, lo que dijeron fue, los ídolos son poderosos y los ídolos nos están bendiciendo. Y entonces ahora, cuando Dios trae el castigo, dicen, lo que hay que hacer es volver a la idolatría. Y se parece a la gente que cuando estaba en medio del pecado y Dios no había traído juicio, le iba como bien en muchos aspectos, dice, a mí me iba bien, pero ahora que sigo a Cristo, mira, se me complicó todo y piensan que es mejor volver al mundo. No queremos escuchar tu mensaje, esa es la respuesta de este pueblo, eso explica por qué fueron destruidos. Ahora, cuando los exiliados en Babilonia lean esto, van a tener que entender, wow, estos somos nosotros, este es nuestro corazón. En verdad se necesita un cambio de corazón, se necesita el nuevo pacto. Pero trayéndolo al día de hoy, tenemos que entender que muchas veces, yo me encuentro muchas veces con gente que responde exactamente igual. Ya lo leí, yo sé que eso dice la Biblia, pero no lo voy a hacer. No me interesa. No quiero hacerlo. Voy a seguir haciendo lo que hacía antes. Y por último, tenemos dos cosas. El 50:18, donde Dios muestra que es justo y que Nabucodonosor no se va a quedar como sin retribución. Todo el capítulo 50 es un mensaje acerca de Babilonia, pero voy a leer únicamente el verso 18, 17 y 18. Los israelitas son como ovejas que han sido esparcidas por los leones, estamos en el capítulo 50. Primero los devoró el rey de Asiria, después Nabucodonosor, rey de Babilonia, les quebró los huesos. Y si usted se da cuenta, lo estudiamos en hermenéutica, que estas Biblias modernas, la poesía nos la traen así corta, como fue construido el verso. Entonces tenemos aquí una poesía y tenemos que leerla así. Los israelitas son como ovejas, tenemos acá, que han sido esparcidas por leones. Primero los devoró el rey de Asiria, o sea, el rey de Asiria es un león. Después Nabucodonosor les quebró los huesos. O sea que Nabucodonosor también es un león. Porque ¿qué hacen los leones? Se comen la gente y los trituran, les parten los huesos. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ahora castigaré al rey de Babilonia y a su tierra de la misma manera como castigué al rey de Asiria. Entonces, como el paralelismo que tenemos en esta poesía es, como a los leones de Asiria los castigué, a esos leones que vinieron y atacaron a los israelitas por orden del Señor, pero finalmente siguiendo sus deseos pecaminosos, los castigué. ¿Cómo los castigó? Vino Babilonia y acabó con Asiria. Ahora voy a castigar a Babilonia de la misma forma. Y entonces Dios, a través de Isaías, ya había anunciado que traería a los medos persas para castigar a Babilonia. O sea que va a ser exactamente lo mismo. Y les está anunciando a los exiliados que Dios está mirando, que Dios es justo. Y cuando lleguen los medo-persas, los exiliados deben decir, ajá, esto fue lo que dijo Isaías y esto es lo que dijo Jeremías. Y por último, el capítulo 52, como lo anunciamos, que es la última parte, es una narrativa de la caída de Jerusalén. Entonces, lo vimos también allí en el libro de Reyes, así que no vamos a ahondar mucho en esto, más allá de ver, dice, sin embargo, versículo 8, las tropas babilónicas persiguieron a Sedequías, quien había escapado, lo capturaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Esto se lo anunció Jeremías cuando estaba preso en el patio de la guardia, le dijo que esto iba a suceder en el capítulo 37 y 38. Él le dijo, si te rindes, te vas en paz, pero si no, lo vas a perder absolutamente todo. Lo llevaron ante el rey de Babilonia, es decir, ante Nabucodonosor, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Amad, y allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. Mira lo que dice, hizo que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos y de los demás funcionarios de Judá. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Y Sedequías permaneció allí en la prisión en Babilonia hasta el día de su muerte. Es una cosa terrible. Y luego se describe, se narra la destrucción del templo, del versículo 12 en adelante. El 13 es claro, y se quemó por completo
Nabucodonosor con su capitán Nabuzaradán, el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad y después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Se llevó cautivos a los más pobres y al resto de las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero Nabuzaradán permitió que algunos de los más pobres se quedaran en Judá para cuidar los viñedos y los campos. Entre esos más pobres dejaron a Jeremías, que termina aquí haciendo la narración en su libro, pero los capítulos anteriores, como lo vimos el 43 y el 44, nos muestran que esa gente se rebeló y terminaron yéndose hacia Egipto. Muy bien, hermanos, esa es nuestra vista panorámica. Rápidamente aquí, unos minutos para terminar de revisar los temas claves del libro. El enfoque, entonces vemos Jerusalén, Babilonia, 107 veces y 118 veces. La soberanía de Jehová es un tema central, como lo vimos. Por todo lado vemos dioses soberanos, desde el momento en que llama al profeta, desde la manera en que aplasta la vasija, la vuelve a hacer, los llevo por tanto tiempo. Todas las cosas vemos a Dios siendo soberano sobre todas las naciones. Un tema fundamental en el libro es el pecado y el juicio de Judá. Se habla claramente, este es el pecado y este es el juicio, y el juicio se narra. Los falsos profetas son un tema recurrente. Yo les recuerdo que esos textos que están allí son para que usted los verifique en casa. Aquí en el video damos indicaciones generales, pero no se confíe y no se conforme simplemente con lo que el profesor está diciendo. Vayan a los textos y verifiquen que esos son los temas del libro realmente. La persecución de Jeremías, es decir, vemos a Jeremías todo el tiempo siendo perseguido, siendo atacado, siendo acusado falsamente. Un tema importante, la restauración futura, ya no solamente de Judá, sino de las 12 tribus. El nuevo pacto, hablamos bastante de esto, y se nos habla del corazón incircunciso y del antiguo pacto. Entonces, en el nuevo pacto hay un cambio de corazón y ya no tenemos las leyes mosaicas. Las naciones, que no entramos a mirarlas, pero están allí todos los juicios sobre cada una de las naciones, como lo anunciamos en nuestro bosquejo homilético, y la propia experiencia de Jeremías, ¿no? Porque en este libro se habla mucho de lo que Jeremías ve, lo que Jeremías siente, lo que Jeremías escucha, en fin. Dificultades claves del libro, hay solamente dos que vemos como dificultad, y con eso cerraremos. La prohibición de orar por el pueblo que tenemos en 7:16, es una de las dificultades. ¿Por qué Dios prohíbe orar por el pueblo? Y algunos dicen, mira, yo ya no vuelvo a orar porque Dios me prohibió. Entonces, bajo el aspecto de la ley, Dios ya dijo, dicté sentencia, entonces no tenía sentido que Jeremías siguiera orando porque ya nos oyan a Babilonia. Ya lo que Jeremías ora es porque el pueblo se arrepienta y acepte la reprensión de Jehová. En ese sentido es. Y la mujer rodeará al varón, 31:22, creo que es importante porque se utiliza muy mal. Roma utiliza este texto para hablar de que esa es una profecía de la Virgen María rodeando a Jesús, es decir, dándole preeminencia a María sobre Cristo. Otras versiones hablan de una mujer protegiendo a los hombres, entonces esto es usado como caballito de batalla por el feminismo que se ha metido en la iglesia cristiana occidental. Entonces dicen, es la mujer que ahora es la que se levanta como pastoras, como líderes, y es la que lidera y hace absolutamente todo, y entonces eso es la profecía del Señor. Pero cuando vemos acá la mujer rodeando al varón, el contexto es claro para dejarnos ver que es Israel abrazando a su esposo. Recordemos que dice, pronunciaste votos matrimoniales y no los cumpliste. Jeremías habla de esto, y lo que dice es que en el futuro Israel, que es la mujer, abrazará, rodeará al varón, a su esposo Jehová. Es decir, es esta mujer abrazándolo a él y dejando a los demás, o los demás no cabe aquí, dejando a los ídolos, es lo que está diciendo. Entonces no hay ningún llamado, ninguna profecía acerca de que las mujeres ahora van a ser la cabeza de la iglesia. Y la relación entre el nuevo pacto y la iglesia, para algunos hermanos, es importante entender esto,
Dicen que ese pacto era solamente con Israel, sin relación con la iglesia. Difícil verlo porque en el Nuevo Testamento tenemos precisamente la expresión de Cristo diciendo, este es el nuevo pacto. Para otros, la iglesia cumple completamente el nuevo pacto, es decir, dejan por fuera completamente a Israel, pero son hermanos verdaderos que lo ven así. Otros ven un cumplimiento espiritual para la iglesia, las bendiciones del cambio de corazón y todo esto, pero un cumplimiento completo en Israel, y lo ven que ya se cumplió. Es difícil verlo por expresiones como las que vimos de vivirá en paz, que dijimos no está viviendo en paz, es decir, no se ha cumplido, no han regresado todos. Y por último, la iglesia con beneficios espirituales y un cumplimiento completo vendrá en el futuro en Israel cuando Cristo venga e instaure su reino. Si su posición es la del milenio, esta sería su respuesta, es la posición que tenemos nosotros como seminario, pero solamente queríamos dejarles ver que hay diferentes posturas teológicas acerca de esto. Mis hermanos, Jeremías, qué gran bendición haber dictado esta clase, espero que sea para su crecimiento. Les recuerdo que ya viene Ezequiel, entonces vayamos leyendo Ezequiel para que sea de mucho más provecho el tercer profeta mayor. Que Dios los bendiga.